Buenas noches a toda la audiencia que nos está acompañando esta noche de cultura. Mi nombre es Jimmy Chao, soy director de Instituto Confucio de la UNESCO Costa Rica. Para esta noche tenemos la conferencia de ciclo chino, política, geopolítica y transformación nacional. Esta conferencia va a estar a cargo del señor Osvaldo de la Guardia Boyd. Él es director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, y con una alta experiencia en carrera administrativa en la región centroamericana y del Caribe. Y también va a estar el señor Jean-Paul Vargas. Él es investigador de CIAC de la Universidad de Costa Rica, funcionario de ICAP, tiene un posgrado de la Universidad de Salamanca, nuevos retos de la gobernanza pública, doctor en gobierno y políticas públicas de la Universidad de Costa Rica, máster en política mediática, sociedad, Estado y comunicación y máster en derecho parlamentario, elecciones y estudios legislativos. Ambos títulos por la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con máster en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la Universidad de Castilla-La Mancha, una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica, una maestría en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad Santa Lucía, así como un título de experto en análisis político por la Fundación Ortega Gasset, Gregorio Marañón y una especialización en negociación política por Harvard University. Licenciado en Relaciones Internacionales con énfasis en comercio exterior por la Universidad Internacional de las Américas. Se ha desempeñado en diversos organismos internacionales, entre ellos director de integración en la Secretaría General de SICAC, Fundación de MUCA, Fundación Arias para Paz y el Progreso Humano, Fundación Jiménez Abad de Estudios Parlamentarios y Autonómicos, Zaragoza, España, y en la función pública como alto consejero presidencial de la Presidencia de la República de Costa Rica durante la administración de Laura Chinchilla Miranda, entre otros cargos. Ha elaborado y ha sido consultor en diversos organismos internacionales como el BIP, Unión Europea, cuenta con una amplia diversidad de publicaciones especializadas sobre Centroamérica en temas de gobernabilidad, diseño institucional, integración centroamericana, políticas públicas, sistema de partido y descentralización. Y también en esta conferencia estará el señor Andy Prado Guadamuz. Él es investigador encargado del Centro de Recursos de Información y Aprendizaje del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, graduado de la Universidad de Costa Rica en Bibliotecología y Ciencias de la Información, graduado también de la Universidad de Costa Rica en Bibliotecología de Bibliotecas Educativas, especialista en PC, hardware y software de by Cisco Networking. Ha participado en seminarios de administración pública para los países de Centroamérica impartidos en las ciudades de Beijing, Chongqing, Chengdu, de la República Popular China. Y también después de la conferencia habrá un comentario de la señorita Sharon. Ella después se presentará. Invita a todos los participantes que nos acompañan en el Zoom y en el Facebook de Instituto Confucio a enviarnos sus comentarios y preguntas. Luego de la conferencia estaremos respondiendo los comentarios y consultas de los participantes que estarán en el Facebook Live de Instituto Confucio. Ahora voy a cederle la palabra a los conferencistas de esta noche. Muchas gracias. Muy buenas noches, Jimmy, muy agradecido por la oportunidad. Bueno, la noche de hoy me acompaña Andy Prado, el doctor también Jean-Paul Vargas, y vamos a conversar con relación a una serie de provocaciones que se desprenden de la obra El siglo chino, política, geopolítica y transformación nacional. Buenas noches a todas las personas que nos honran con su presencia y siguen este evento de manera virtual. Reciban un cordial saludo de parte del Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP. Deseo expresar mi agradecimiento al Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica por la oportunidad de presentar esta publicación, la cual estuvo bajo el cuidado técnico del profesor Jean-Paul Vargas y los aspectos editoriales por parte del profesor Andy Prado, ambos colaboradores de nuestro instituto. El Instituto Confucio es una institución de gran valor cultural en las relaciones entre Costa Rica y China,
dedicado a promover la difusión de la lengua y la cultura china, intercambios académicos, culturales, investigación y proyectos sociales. El Instituto Centroamericano de Administración Pública cuenta ya con 70 años de trayectoria, fortaleciendo la administración pública, creado en el año de 1954 en el seno de las Naciones Unidas, conformado por la República de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Colabora con países del Caribe, Latinoamérica y diversos socios globales. Cuenta con sedes en la República de Costa Rica, su sede principal, con oficinas en El Salvador y en la República de Panamá, en el Centro de Innovación e Información en la Ciudad del Saber. El ICAP es una instancia especializada del sistema de la integración centroamericana en la modernización y el fortalecimiento de las administraciones públicas, la capacitación y la formación especializada en diversos ámbitos de la gestión pública, en la asistencia técnica a los estados del sistema de la integración centroamericana y el proceso mismo de integración. Por ello, no es de extrañar la vocación académica de nuestra institución en la gestión del conocimiento. De ahí nace el interés acerca de la reflexión y una mayor comprensión de China en un contexto global cada vez más volátil, dinámico e incierto. Hablemos de China en la nueva era. ¿Por qué atreverse a pensar en el siglo chino como una interrogante? Ante este cuestionamiento me remito a una bella frase. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Una frase recurrente en las intervenciones del presidente Xi Jinping es quizás la mejor forma de entender un paso disciplinado y decidido que se traduce en el esfuerzo tenaz por la modernización de ese país y el rejuvenecimiento de dicha nación. Un sueño que se alimenta constantemente de la práctica desde el año 2012. Esta interrogante es a su vez parte de la genética central de este libro, el cual invitó a distintas voces con puntos de vista diversos para que abrieran un diálogo con el lector para repensar muchas de las importantes transformaciones globales y en qué lugar se encuentra Centroamérica o América Latina. China en la nueva era se puede resumir en el sueño chino y en dos objetivos centenarios definidos por su presidente Xi Jinping. Uno, China se convertirá en una economía moderadamente próspera, lo cual se cumplió durante el año 2021 y se consolida en la actualidad. Y segundo, se convertirá en una potencia mundial para el año 2029. Por su parte, el sueño chino es un sueño sobre la historia, el presente y el futuro, apreciado por todo el pueblo, pero aún más por las poblaciones más jóvenes. En este sentido, China ha transitado un proceso constante y dinámico de 5 grandes modernizaciones. Una, una modernización de una gran magnitud poblacional. Otra, una modernización de prosperidad común para todo el pueblo. La tercera, una modernización de coordinación entre lo material y espiritual. La cuarta, una modernización de coexistencia armoniosa del ser humano y la naturaleza. Y la quinta, una modernización al camino del desarrollo pacífico. Una modernización de enorme magnitud poblacional inyectará una fuerza motriz aún más poderosa a la recuperación económica global. En las más de 4 décadas de la reforma y la apertura, el gobierno chino ha sacado a más de 800 millones de personas de la pobreza y amplió el grupo de ingresos medios a más de 400 millones de personas. La China de hoy ya se perfila como el principal socio comercial de más de 140 países y regiones, haciendo cada día 320 millones de dólares de inversiones directas en todo el mundo y atrayendo cada vez más o cada mes a más de 3.000 empresas extranjeras a instalarse en su país. Hablemos de una modernización de prosperidad común de todo el pueblo. China aspira a abrir un camino más amplio para el desarrollo común de todos los países. La prosperidad común de todos los pueblos del mundo necesita el desarrollo compartido de todos los países. La construcción conjunta de la franja y la ruta y la iniciativa para el desarrollo global, la iniciativa de seguridad global,
la iniciativa de civilizaciones global son bienes públicos ofrecidos por China a la comunidad internacional y constituye plataformas de cooperación abierta para lograr el desarrollo y la prosperidad comunes. Hablemos entonces de una modernización de coordinación entre la civilización material y la espiritual. Algunos países, aunque muy desarrollados en economía, ciencia y tecnología, se han hundido en una situación marcada por el enfoque centrado en el capital, el materialismo desenfrenado, el empobrecimiento cultural, la degradación moral y el desorden. El objetivo definitivo de la modernización es lograr el desarrollo libre e integral de las personas, que significa no solo abundancia material, sino también enriquecimiento ético y cultural. En la civilización china se anteponen los valores espirituales de la gente por encima de la búsqueda de lo material y lo incluyen en sus ideales sociales. Otro aspecto, una modernización creada por la coexistencia armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. Proporcionará planes más viables para la construcción de un mundo limpio y hermoso. Las aguas cristalinas y montañas verdes son tan valiosas como las montañas de oro y plata. China ha tomado la iniciativa de asumir la responsabilidad de proteger el medio ambiente y responder al cambio climático. Y por último, una modernización sustentada en seguir el camino del desarrollo pacífico traerá mayor certidumbre a la paz y la estabilidad del mundo. La comunidad internacional requiere fortalecer los caminos del diálogo, la negociación y la tolerancia. Todos los estados están llamados a ser parte de una voz global, mundial. Por ello, se requiere fortalecer los sistemas de valores globales compartidos desde el respeto de la Carta del Sistema de las Naciones Unidas. Este camino solo es posible desde un multilateralismo igualitario en el cual cada Estado tenga su participación y un multilateralismo ordenado, sustentado en los principios, valores y normas del sistema de Naciones Unidas. El libro con la interrogante El siglo chino nos invita a recorrer desde diversas perspectivas y visiones teóricas una tradición de lucha perpetua e incansable por la gran restauración de ese país y su papel en la comunidad internacional. Al navegar por cualquiera de sus 19 capítulos, encontraremos con frescura una serie de orientaciones que nos conducen a una mayor comprensión teórica y práctica de aquellos conceptos formulados en su momento y que ellos hoy han demostrado ser un sistema científico en el camino de la prosperidad, la innovación y el desarrollo centrado en las personas. Muchas gracias y ahora los dejo en compañía de mi compañero Andy Prado. Bueno, muchísimas gracias a don Osvaldo. Primero que nada, quisiera agradecer al Instituto Confucio por la invitación y por el cual estamos el día de hoy acá presentando el libro El siglo chino, en nombre también de el ICAP, el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Bueno, conforme hemos avanzado en esta presentación, vamos a presentarles otra interrogante o otra aseveración que sería construir puentes del conocimiento, que más o menos iría hacia donde hemos tenido la participación de investigadores y tanto costarricenses, centroamericanos en general, latinoamericanos, también europeos y de el país de China. Entonces, vamos a comenzar primero que nada con la metodología que se utilizó en el libro. Nosotros, antes de empezar con esta idea del libro, estuvimos investigando sobre varias líneas de pensamiento para entender a China desde nuestra perspectiva o desde nuestra realidad más occidental. Entonces, en cuanto a esto, encontramos un artículo del señor Qin del 2012 donde nos invita a conocer los diferentes enfoques para poder entender a China. Entonces, entre estos encontramos el enfoque anverso, que sería la interpretación de la realidad desde a través de un sistema conceptual chino debidamente establecido. Este es un sistema más
coloquial o presente en China como tal. Obviamente nosotros desde esta realidad, de este lado, es un poco complicado. Un enfoque reverso, donde la interpretación de la realidad desde un sistema conceptual extranjero, 100%, esto quiere decir que podemos empezar a escribir no teniendo tanto la experiencia de China o no sabiendo tanto de la realidad de China como tal. Y luego el enfoque interactivo, que este es el enfoque que nosotros creímos que era el que se adaptaba más a nuestra realidad. Al menos, bueno, como lo mencionaba el director del Instituto Confucio en mi presentación, yo tuve la dicha de estar este año en China y yo le comentaba a él que es otro enfoque completamente diferente cuando ya uno ha estado en el país y viene a un país occidental y empieza también a investigar sobre China. Es otra realidad completamente diferente. Entonces, bueno, nosotros desde el ICAP creemos que el enfoque que se acerca más a la realidad de China y donde podemos eh, encontrar unos puntos de interacción en cuanto a Occidente y lo que refleja China en todos sus ámbitos, eh, creímos que este es el enfoque que se acerca más. Entonces, es un diálogo intercultural, es un diálogo reflexivo y crítico, capaz de promover sinergias conceptuales entre ambas dimensiones. Entonces, intentamos hacer una sinergia entre nuestra perspectiva occidental y la perspectiva que ya tenemos hablando del país asiático. Bueno, más allá de esto, vamos a la genética del libro o qué podemos encontrar en el libro. Bueno, acá les comento, tuvimos la participación de 23 personas que fueron los últimos o los que quedaron en el libro. En este caso, como les mencionaba, tuvimos una participación de 12 centroamericanos, de 5 mexicanos, 5 personas chinas y un español. Recibimos alrededor de 40, 45 artículos. De estos 40, 45 artículos, terminamos dejando en una versión final de 19 artículos. Entonces, eso también nos llama la atención de que la gente quiere escribir, la gente quiere saber, la gente conoce sobre China. Entonces, eso también nos pareció bastante interesante. Nosotros hicimos un call for papers y llegaron de diferentes zonas, de diferentes regiones, al menos el ICAP, al tener esta, eh, por decirlo, connotación internacional, entonces tenemos auge o tenemos visibilidad en diferentes países. Bueno, más allá de esto, la parte uno sería la comunidad de destino compartido para la humanidad, del capítulo 1 al capítulo 3. En este caso, ahí se desarrolla lo que sería más que todo la temática del multilaterismo, perdón. En la parte 2, la innovación como motor de desarrollo y progreso de la humanidad. Entonces, aquí también empezamos a desarrollar qué estamos replicando y qué también hace China en el temas de innovación y cómo podemos traer esa innovación de China a nuestra realidad. La parte 3 sería tejiendo principios y valores globalmente compartidos. Entonces aquí también empezamos a desarrollar más sobre la franja de la ruta, iniciativas que tiene China. El Instituto Confucio es una de esas iniciativas, perdón, que tiene China en nuestro continente, donde se han creado bastantes institutos Confucios a lo largo de América Latina. Y la parte 4 son como más reflexiones abiertas, son más como cuál es nuestra perspectiva occidental escribiendo sobre lo que ya conocemos de China. Entonces, eso también es bastante interesante. Entonces, en estas 4 partes podemos ver que se desarrolla de una forma adecuada el proceso de China y también cómo se ha venido y metiéndose, por decirlo de alguna forma, pero más que todo también ayudando a esta región a que lleguemos a ser un país de desarrollo. Porque, bueno, al menos nosotros o ellos también nos ven como países en vías de desarrollo. Entonces, también esta ayuda, por decirlo así, de China hacia Latinoamérica
es de vital importancia para nosotros también llegar a tener innovación, llegar a tener infraestructura y demás, lo más parecida a un país que también está en vías de desarrollo como China. Bueno, entonces, más allá de esto que les he mencionado, entonces, para nosotros fue que acabó el camino, pero no, más bien aquí es donde inicia el verdadero recorrido para empezar a ver o cómo desarrollamos nuestro libro, teniendo en cuenta toda la perspectiva de China desde la parte occidental. Bueno, entonces, como podemos ver en este esquema, China como un todo, hablamos primero del multilateralismo. El multilateralismo también engloba la gobernanza global. Esta gobernanza global también es parte de la cooperación que está haciendo China con iniciativas globales, como les mencionaba, como la Franja de la Ruta y demás. Esto, China lo que intenta hacer o lo que hace en sí es un software social. ¿Eso qué quiere decir? Que China desarrolla el sistema de valores, que más adelante lo va a desarrollar nuestro colega Jean-Paul Vargas, y un sistema de innovación. Entonces, este software social es lo que China pretende o que quiere o da a entender que sería la vía correcta para llegar a tener un país totalmente desarrollado o una comunidad social totalmente desarrollada. Bueno, entonces también esto nos dice cómo comprender aspectos del sistema intelectual tradicional de China desde las lecturas contemporáneas. Esto también es bastante importante porque, como lo mencionaba don Osvaldo, China también se desarrolla a partir del 2012 con la integración de Xi Jinping como presidente del partido. Entonces, eso también nos da una innovación desde la tradición y pues esto nos lleva a un proceso de constante transformación positiva. ¿Por qué? Porque también en el sistema chino la única constante es el cambio. Entonces, eso también nos dice o nos da a entender que tenemos que estar en constante transformación para llegar a ser un país en vías de desarrollo y que también todas las personas estén en esas vías de desarrollo. ¿Ok? Entonces, con esto también lo que empieza a crear es una conectividad de China hacia el mundo. Entonces, ahí podemos ver o comprender las transformaciones globales desde la pluralidad de visiones. ¿Esto qué quiere decir? Que China también, China se ha abierto a ver qué es lo que también estamos haciendo en Occidente para replicar lo que sea importante para ellos. Entonces, eso por ahí. Me parece que el libro toca temas bastante interesantes, toca temas que van desde la innovación, tocan temas desde cómo políticamente hablando entendemos a China desde este lado del mundo. Y pues nada, de mi parte, ojalá que lo puedan leer, que se puedan interactuar con el libro, que también se acerquen al ICAP, que nosotros estamos haciendo varios temas con la embajada china y demás. Entonces, tenemos nuestras puertas abiertas en el ICAP para tocar estos temas de desarrollo, de innovación a través del sistema de China. ¿Ok? Entonces, eso sería de mi parte. Muchísimas gracias y los dejo con el señor Jean-Paul Vargas. Buenas noches, Sandy. Muchas gracias. Y también muchas gracias al Instituto Confucio, que cada día construye con el esfuerzo cotidiano ladrillos para unir puentes, construir lazos entre pueblos, y en este caso entre Costa Rica y China. Yo quisiera iniciar diciendo que no hay nada más complicado que presentar un libro. Porque cuando uno presenta un libro, si hace un buen trabajo, entonces ya nadie lee el libro, porque ven el video de la presentación del libro, entonces nadie lo ve. Entonces, lo que hemos querido hacer es traer provocaciones. No vamos a dar respuestas. Ahora, si el Instituto Confucio lo desea, podemos organizar un panel con colegas de China y con colegas de Centroamérica y tener este diálogo interactivo. Pero lo que queremos es sembrar la inquietud. ¿Y por qué estudiar China? Es que en el año 2012 es cuando se da el inicio de un concepto, China en la nueva era, que quizás suena como metáfora, pero hay toda una construcción conceptual
como bien don Osvaldo indicó, que con el tiempo la teoría demuestra su validez con los hechos prácticos y la práctica a su vez valida o invalida la teoría. Bueno, sobre esto volveremos luego. Pero yo quisiera empezar por citar, me encantan las frases de Xi Jinping y también de algunos de los profesores que tuve la oportunidad de conocer y que me han guiado en China, que me han ayudado a entender una serie de teorías y enfoques más claros. Y es el camino del gran aprendizaje consiste en manifestar la brillante virtud de uno, consiste en acercarla a la gente, consiste en dominar la bondad perfecta. Esto es del capítulo del gran aprendizaje del libro de los ritos. Y es que prácticamente desde el inicio de China en la nueva era, con lo que podríamos denominar, y con respeto al profesor Chao y a Sharon que está con nosotros y todos los amigos, lo que podríamos denominar los Shanghai Boys, ¿eh? Que sea toda una corriente intelectual que ayudan a fortalecer la visión de China, donde reconoce que hay un deterioro de los valores de Occidente y le sugieren al pueblo chino volver a retomar las tradiciones ancestrales, milenarias, porque la historia hay que verla desde el pasado para entender mejor el presente, pero también la historia nos guía al futuro. Y estos son elementos importantes. Veamos esta frase. Nos habla de manifestar. Manifestar es hacer visible. Y así lo dice Xi Jinping en un programa que precisamente está dedicado a la virtud. Es mejorar lo de cada uno, pero además tenemos que compartirlo con las personas. Tenemos que llevarla a otros pueblos. Y ahí tenemos las iniciativas globales de China. Tenemos, más adelante veremos el sueño chino y otra serie de conceptos para poder encontrar la bondad perfecta, que es la paz. Pero ¿qué ocurre? Es que hay muchos mitos, hay muchas distorsiones. Se habla de China sin personas de China. Se habla de China sin referenciar las teorías de China. Y así que bonito, yo me pongo las visiones de múltiples teóricos occidentales para tratar de entender al otro, siempre estableciendo una diferencia entre amigos y enemigos, entre unos y los otros. Y en las ciencias sociales abunda mucho documento sobre China, pero pocas personas se han preocupado a hablar con los hermanos y hermanas de China para entenderles mejor, para verles a los ojos, para comprenderles. Y esto es un poco lo que esta obra busca. Porque cuando decimos es el siglo de China, me refiero a interrogantes que el presidente Xi Jinping pronunció cuando dijo qué tipo de país desea construir China, qué tipo de sociedad queremos construir en China y cómo son los ciudadanos que queremos formar. Y es que en todo el análisis y el estudio de China lo que vamos a ver es un conjunto de redes complejas, porque la construcción mental es diferente. Y entonces, desde esta perspectiva, encontramos que en la China actual hay una serie de valores como la prosperidad, la democracia. Y ojo, hay varios conceptos de democracia. La civilización y la armonía son valores a nivel del Estado, pero también hay valores a nivel de la sociedad, como la libertad, la igualdad, la justicia y el Estado de Derecho. Pero también hay obligaciones a nivel de los ciudadanos. Y ojo, se habla de los ciudadanos, no del individuo, porque hay una lógica diferente, que es el patriotismo, la dedicación profesional, la sinceridad, la amistad. Son siempre valores de los ciudadanos. Por eso, cada era tiene sus propios valores y necesitamos repensar cuáles son los valores de cada era. En este estudio, y aquí lo tengo resumido, hacemos una navegación básicamente por lo que podríamos decir las tres doctrinas básicas del gran aprendizaje del libro de los ritos, ¿verdad? Que es manifestar la brillante virtud, acercarla siempre a la gente y dominar la bondad perfecta. Y estas tres doctrinas se sustentan en 8 métodos concretos, que es el estudio de los fenómenos naturales. Para, segundo, adquirir conocimiento. Tercero, acumular sinceridad. El cuarto, perfeccionar la mentalidad. Y esto nos ayuda al siguiente, educarse uno mismo,
poder administrar la familia, que quiere decir una participación ciudadana responsable. Luego, gobernar al país, que es la responsabilidad del partido, que lo podemos entender en el esquema de China. ¿Para qué? Para traer paz al mundo. Y esto empezamos a encontrar una dicotomía de conceptos que están presentes a través de todos los capítulos. El sueño chino. No vengo a explicar el sueño chino. Les vengo a invitar que si quieren conocer más del sueño chino, descarguen el libro. Perdone, profesor Chao, por ser así, pero es que hay un antagonismo entre el sueño chino y el sueño americano. Mientras que el American Dream es individual, el sueño chino es colectivo. Tenemos una diferencia entre el consenso de Washington relacionado con el desmantelamiento del Estado versus el consenso de Beijing, que es básicamente el desarrollo está en la trayectoria histórica de cada nación y tenemos que aprender a reconocer de que no hay fórmulas mágicas, que cada uno tenemos que seguir nuestros propios pasos, pero lo que sí podemos es aprender de los frutos globales de las demás experiencias. Por eso tenemos que trabajar una comunidad de futuro compartido para la humanidad, que esto lo presentó el presidente Xi Jinping en Naciones Unidas ya hace algunos años. Bueno, amigo y amiga que nos están viendo hoy, si quieres conocer más de esto, te invitamos porque tenemos algunos capítulos que profundizan sobre esto. Recientemente para algunos, quizás para otros, esto ya es superado, pero tenemos que pensar en un público amplio centroamericano. Y es que a pesar de que China y la presencia china comenzó desde las relaciones con Costa Rica-China, que se afianzaron hace ya 17 años, todavía se conoce muy poco de China. Y todavía persisten muchas visiones y perspectivas eh, distorsionadas sobre China. Por eso es importante entender qué significa esto el socialismo con particularidades chinas. Y te invitamos a que descargues el libro. En el libro hay artículos de artículos, hay artículos críticos y hay artículos que no son críticos. Pero es que hay diferentes nacionalidades, diferentes perspectivas. De las 5 personas de China, 4 que escribieron viven en China continental. Y una persona es una persona china que radica en España. Tenemos también el concepto de prosperidad, que nos recuerda la noción de prosperidad común, ya hace algunos años que se viene impulsando. Y además, un concepto que tal vez para algunos cuesta entender, que es la economía de doble circulación, que tiene que ver cómo China desarrolla toda una serie de procesos a nivel nacional para luego entrar a un proceso de internacionalización y comercialización. Y luego esto, ¿cómo se conecta? Don Andy Prado nos los decía claramente, es que hay un elemento de conectividad. Perdonen mi pésimo mandarín, pero hay un concepto que se llama Wanxi, que es básicamente, yo lo logré interpretar como ese face to face. Para poder tener relaciones con China, primero tengo que conocer a alguien de China, ¿verdad? Tengo que sentarme a la mesa. Por eso la mesa es redonda. Nuestra compañera Sharon, que ahora se presenta, acaba de terminar un artículo muy bello sobre cómo se dio todo el proceso gastronómico de China en Centroamérica desde el siglo pasado al presente y esperamos verlo publicado pronto. Bueno, todo esto son maravillas y entonces el Guanxi necesita esto. Pero bueno, ¿cómo se desarrolla a nivel nacional para luego pasar a nivel internacional? Recordemos la primera empresa que se sentó en la República Popular China, automotriz, la Volkswagen. Y cómo en aquel momento la mayoría de las empresas no querían irse a China. Y ahora más bien la gente quiere ser parte de ese sueño chino. Bueno, si estas inquietudes te llaman la atención, quieres comprenderlas mejor desde la pluralidad de voces, porque esto es lo que hace este libro, darle la oportunidad a que muchas personas que tienen esta preocupación puedan compartir su lectura, pero al mismo tiempo poder tener un diálogo con las otras personas que publicaron para decir, mira, somos de contextos diferentes y pensamos más o menos lo mismo. Esperamos algún día poder tener un diálogo entre los autores y que algunos de ellos se puedan conocer. Don Andy, si me ayudas con la siguiente, te lo agradecería muchísimo. Entonces, este es un libro que lo que hace, bueno, ahí se nos pegó, eh, es tratar de comprender el dolor de China. Y me van a decir, bueno, ¿y cómo es esto, el dolor de China? Es que gran parte de la historia de China se escribe desde las guerras del opio, desde las potencias coloniales que subyugaron a China.
Y es la historia de cómo un pueblo se levanta a pesar del dolor y cómo el dolor les inspira para tener una fuerza de voluntad. Por eso son historias que lo que hacen es comprender el dolor del Estado, del partido y del pueblo chino para poder lograr un objetivo claro y estratégico fijado con China en la nueva era. Y es el rejuvenecimiento de China. También hay que ser poco crítico. El Partido Comunista Chino tenía un desafío de cómo se volvía a readaptar y se podía reactualizar el contexto. Y de ahí vamos a encontrar presente gran parte de esa dialéctica histórica con esa dialéctica material. En una fórmula, quizás en algún momento el Instituto Confucio nos pueda iluminar, pero en China suelen hablar mucho de los números y entonces encontramos una repetición. 3 doctrinas, 8 métodos. Bueno, aquí hablamos de las 4 conciencias y las 4 convicciones. No las vengo a explicar, profesor Chao, no se preocupe, las voy a mencionar. La primera es el entendimiento de la política desde una relación dialéctica. Y es que, ¿qué quiere decir esto? En términos muy sencillos. Usted puede tener palabras muy hermosas, pero tiene que convertirse en hechos reales. Y los hechos reales van a depurar sus palabras. Entonces, la política tiene que estar puesta en diálogo con la práctica. Y si esta práctica lo que tiene que hacer es alimentarla y ver si las palabras son vacías. Ahora, si queremos hacer un diálogo interactivo, recuerdo a Nietzsche cuando nos habla de un libro del ocaso de los ídolos, que hay que agarrar un martillo y golpear las estatuas para saber en dónde suena sólido y dónde suena vacío. Bueno, amigos y amigas, eso es un poco lo que China nos está diciendo, pero desde otra perspectiva cultural. Segundo, los intereses generales siempre deben estar centrados en el pueblo y en un concepto que hoy no nos alcanza a explicar, armonía, que no es el concepto occidental de armonía. El concepto de armonía, desde la ideología, desde la visión, y hablo de ideología no partidaria, sino de la visión de mundo de China, es saber poner en claridad diferentes cosas que construyan un paisaje, como el jardín de los melocotones, por ejemplo. Entonces, esto es fundamental. Luego, el núcleo dirigente y su permanente lucha contra la corrupción. Los primeros a ser llamados en esa lucha contra la corrupción son nuestros gobernantes. Y cuarto, el alineamiento entre todas las acciones estratégicas y tácticas, siendo el cambio el proceso permanente de transformación. El cambio es como el bambú. Un bambú rígido se quiebra, se fractura con el viento. El bambú, como Tai Chi, tiene que moverse con las energías, a veces yin y a veces yang. Yo entreno artes marciales, entonces tengo que estar suave y cuando viene el golpe, duro. Y es esa combinación, ese flujo de energías. Eso es lo que nos hablan las 4 conciencias y las 4 convicciones. La cultura, que es fundamental, el sistema, la teoría y el Dao, el camino. ¿Verdad? Si quieren saber más de esto, les invitamos a ver el libro. Es que no vengo aquí a contarles el cuento, vengo a invitarles a que vean el cuento. Por eso, lo que tenemos que entender es cómo se recupera un sistema de tradiciones, de principios y valores, pero además se promueve desde inspirados en este concepto la necesidad de construir una gobernanza global desde un conjunto de sistemas, de tradiciones, principios y valores compartidos y no hegemónicos. De ahí la importancia de la confianza, de la innovación. Don Andy, si me ayudas con la siguiente. Por eso, en términos muy sencillos, ¿cómo lograr esta visión de desarrollo? Y esto un poco desde la lectura desde China. Y es promover el desarrollo de alta calidad. ¿Qué entiende China por desarrollo de alta calidad? Pues descargue el libro. Así de sencillo, perdonen, voy a estar diciéndolo siempre. Entonces, es importante conocer las garantías institucionales. Es necesario mantener y mejorar el sistema económico social socialista básico. Y esto me recuerda a un autor, un profesor chino que tuve una vez, que nos hablaba de la teoría del cambio no cambio, inspirada en el taoísmo. Recordemos que en el taoísmo tenemos 3 cambios. El cambio de evolución, tenemos el cambio de las estaciones, primavera, verano, y todos los años tenemos ese elemento cíclico y tenemos el cambio no cambio. Es decir, yo crezco, pero hay una serie de principios y valores que mueren conmigo y que los transmito a otra generación. Entonces es importante saber qué debemos cambiar y qué elementos esenciales nuestros jamás debemos de cambiar. La cuestión central es hacer que el mercado juegue un papel decisivo en la asignación de recursos y dar
un mejor juego al papel del gobierno. Y esto habla del despliegue estratégico de 3 nuevos caminos. Eh, Perdón si la traducción no les hace clic con el lenguaje chino. Yo hice la traducción a mis capacidades, ¿verdad? No ha pegado digamos, a un mandarín como el del profesor Chao o el de Shala. Entonces, la orientación histórica, no podemos dejar de comprender esa orientación histórica y cuáles son esas trayectorias históricas. Algunos países dirán, no quiero tener relaciones con China. Bueno, es que esto es una trayectoria histórica. Tarde o temprano van a tener que tenerlas. Como también una trayectoria histórica es el cambio climático. No podemos cegarnos a ello. Otra trayectoria histórica es la innovación, la tecnología. Si, por ejemplo, el profesor Chao no quiere utilizar un teléfono inteligente, perfecto, pero el mundo va a seguir usando teléfonos inteligentes. Así de sencillo. Tarde o temprano podemos escoger si llegamos al baile de la innovación o llegamos tarde al baile de la innovación. Y eso va a tener un costo. Un costo que, por cierto, China lo pagó hace más de 100 años con las guerras de opio, cuando se quedó atrás en la innovación militar. Una experiencia que pagó muy caro. Tenemos el principio rector, implementar el nuevo concepto de desarrollo. Tenemos que tener conceptos claros. Cualquier camino es válido si no sabes a dónde vas, decía Alicia en el País de las Maravillas. Tenemos que saber a dónde vamos. Tenemos que tener un proyecto colectivo. Tenemos que tener horizontes futuros inspiracionales, esperanzadores. No podemos estar siempre en luchas partidarias intestinarias, de decir si esto se aprueba o no se aprueba. Tenemos que tener un pacto mínimo de hacia dónde como país queremos ir. Y esto es lo que China nos dice. Y tenemos que seleccionar una ruta. Es decir, ya una vez que usted sabe qué quiere, pues escoja la ruta. Hay que hacerlo. Y esto hay que hacerlo con metodología, con integración del desarrollo y además con la seguridad. Y con esto yo quisiera invitarles. No hay una última palabra. Nos faltaron muchos temas. Y es que Andy lo decía y don Osvaldo de la Guardia lo decía, lo constante en China es el cambio. Quienes nos apasiona estudiar a China, estamos terminando de entender algo cuando China ya lanza algo nuevo. No nos da tiempo de entender algo sistémicamente cuando ya nos lanza, por ejemplo, el libro blanco a nivel internacional o el libro blanco de propiedad intelectual, etcétera. Por eso China es muy constante, es muy transformadora, porque el alineamiento, la convicción de que la reflexión tiene que ir con la práctica está en su ADN. Y es por ello que yo ahora quisiera invitar a que Andy pase el siguiente slide y dejarle el uso de la palabra a mi compañera Chin Li Shala, aunque a veces me cuesta pronunciar Shala, pero bueno, Sharon. Buenas noches, gracias al profesor Jambon. Me llamo Qinli Shala. Soy estudiante de segundo año de doctorado en la Universidad de Tsinghua en China y actualmente soy pasante en ICAP. Y el libro es Ciclo Chino, Geopolítica y Transformación Nacional. Es una obra colaborativa de varios académicos, tanto personas de Costa Rica, internacionales y de China, quienes exploran el papel y la influencia de China en la política global, la geopolítica y la transformación nacional. Este libro es un relato detallado de desarrollo moderno de China, una obra de investigación académica con profundas perspectivas, cumple múltiples aspectos como la política, la economía, la cultura y las relaciones internacionales, proporcionando a los lectores una base completa para entender China. En el libro, los académicos explican en detalle el rápido desarrollo de China en los últimos 20 años, desde las reformas económicas hasta innovación política y el renacimiento cultural. Estos contenidos proporcionan a los lectores información rica y percepciones profundas. En resumen, este libro tiene características de la época y actualidad
y está estrechamente relacionado con la situación nacional básica de China en los últimos 20 años. No solo proporciona una referencia importante para la investigación académica, sino que también es un recurso valioso para aquellos que desean entender China. A través de la lectura de este libro, los lectores pueden romper con los estereotipos y prejuicios sobre China y ver de manera más completa y objetiva el papel de China en los conjuntos globales. Por supuesto, como estudiante de historia, debo decir que, tal como mencionan en el libro, China tiene una rica, misteriosa e interesante historia más de 5.000 años. Los invito a conocer y leer más sobre la historia de China a través de diversos artículos y libros. Esto ayudará a comprender mejor el sueño chino, los valores chinos y la cultura china actuales. Por esta y muchas otras razones, les invito a descargar el libro desde este código QR para que conozcan las diversas voces, perspectivas sobre mi patria. Muchas gracias. Muchas gracias a los expositores de esta conferencia. Creo que las personas que nos acompañan en Facebook Live, eh, van a aprender mucho sobre los diferentes capítulos que aparecen en el libro. Como dijo el profesor Jean Paul, no va a contar todos los capítulos para que la gente sienta la curiosidad de descargarlo y leer cada uno de los capítulos. Aquí hay una consulta también con respecto al libro. Vemos que se puede descargar. Aquí consulta si el libro se consigue en físico y si tiene algún costo, si es en físico. Porque aquí en la biblioteca del Instituto Confucio, nosotros tenemos una versión física. Entonces aquí también nos consulta si se puede conseguir el libro de manera física y cuál es el costo del libro en físico. No sé si, bueno, voy a contestarle eh, con respecto a mis colegas de don Osvaldo y don Andy y de Sharon. El libro, efectivamente hicimos una impresión, teníamos varios ejemplares, lamentablemente ya se nos agotaron y no tenían costo, eran gratuitos. Entonces, para comentarles, sí, se hizo en versión física. De hecho, yo aquí tengo el Ujú, ejemplar mío a mano, ¿verdad? ujú, Eh, pero ya se nos agotaron ujú, se nos fue muy rápido los libros. ujú, Realmente ujú, eh, nos dimos cuenta que hay una gran demanda, ujú, hay gran interés. ¿Por qué? Y don Andy lo decía, es un libro escrito con una pluma diferente. Pueden revisar, la mayoría de las bibliografías no están basadas en autores de otros países, usualmente anglosajones, que ujú, algunos son buenos, no digo que no, pero se nos fue rápido el libro. ujú. Sí, es interesante ver que la mayoría de los autores son como usted menciona, son de América Latina, de Centroamérica, de España, algunos autores son chinos, y toca temática que en realidad a nivel de América Latina no tenemos la versión en español. Entonces es muy interesante ver cómo este libro va dirigido sobre todo al público hispanohablante, porque sí es difícil conseguir este tipo de material, sobre todo este tipo de temática en español, que ayuda a comprender mucho lo que es la China actual. Y como nos contaba Andy antes de empezar la conferencia, que cuando él escribió el capítulo, lo, lo hizo desde una perspectiva y después la experiencia que él tuvo en China cambia también su perspectiva de análisis de la situación geopolítica, política de China. No sé si Andy nos puede también contar un poco esta experiencia que tuvo cuando estuvo en China y qué le cambió su visión.
Bueno, muchísimas gracias a Jimmy por la pregunta. Para ampliar un poco la pregunta uno, también nos pueden solicitar una donación del libro digital. Entonces, eso también por ahí. El libro está licenciado bajo Creative Commons. Entonces, su licencia digamos, su licencia dice lo que el lector puede hacer con el libro. Entonces, es de libre distribución, siempre y cuando se respete la autoría de nosotros, de las personas que escribimos, y además de darle el reconocimiento a ICAP también como ente editor. Eso también para terminar lo de la pregunta uno. Sí, Jimmy, cuando yo escribo este documento, la verdad, a mí el tema de China también me ha venido generando interés profesional. He también colaborado con diferentes investigadores chinos y cuando yo escribí este documento fue más una observación o una escritura teórica desde mi perspectiva un poco más occidental, obviamente. Cuando yo viajo a China en este año, sí, definitivamente es otro tema, es otra perspectiva, cómo uno lo ve, cómo ellos ven, cómo ellos también nos ven a nosotros. Entonces, eso también como que te abre o que te cambia el chip sobre esta unidad como sociedad que tiene China. Es muy confusa para uno como occidental. Son súper amables. Prácticamente, como decimos en nuestro país, se quitan el bocado de la boca para darlo a su invitado. Entonces, eso me pareció muy agradable. También su perspectiva de mundo es muy interesante porque ellos, más allá de cómo creen o se cree occidentalmente que se están tratando de imponer, no, 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 es más bien, hey, vengan, acérquense, entiendan qué es lo que estamos haciendo nosotros, cómo lo estamos haciendo y llévenlo a sus países porque es un caso de éxito. Eso lo podemos ver, como lo decía también el doctor Vargas, nos enseñan algo y al otro mes nos enseñan otra cosa y es como, ¿te montas en el tren o no te montas en el tren? Yo ahora que fui, al menos por ejemplo de Costa Rica, aquí todavía estamos caminando en el tema de 5G, todavía estamos decidiendo si vamos a entrar al 5G. Y ahora que yo fui a China, me llevaron a Huawei y es como, no, 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 aquí es 5.5G. Aquí ya la 5G es pasado. Ya nosotros estamos hablando de 5.5G y el otro año puede que ya estemos hablando de 6.0G. Entonces es como, o nos montamos en el tren de la innovación, como decía Jean Paul, o el baile de la innovación, o llegamos tarde y puede que nos pase factura este, este elemento que definitivamente los países en vías de desarrollo deberían de tomar a China como un modelo para expandir y desarrollar sus economías, su cultura, su todo en general. Entonces, de mi perspectiva, eso sería lo que puedo comentar de mi experiencia en China. Sí, muchas gracias, Andy, por la experiencia que tuvo. Sí, es cierto, comprender China, sí es importante conocer China desde China. Entonces, las personas los estudiantes que tienen contacto con el chino o las personas que le interesa conocer la cultura china o China en sí, sí los invito, si algún día puede participar o viajar a China y ver China desde China y no solamente ver China desde afuera, porque sí cambia mucho las perspectivas. Este, ya no tenemos más comentarios. Muchas gracias a los expositores de esta noche. También quisiera invitarlos a que nos acompañe este año. En noviembre, a finales, tenemos un coloquio sobre China contemporánea y civilización china. Entonces, los invito a que nos acompañen en ese coloquio, que vamos a discutir también varias temáticas sobre la política, economía, cultura en este coloquio al final de noviembre. Entonces, muchas gracias a los expositores que nos acompañaron esta noche y también agradecer a la audiencia que nos estuvieron acompañando en Facebook Live y después también la conferencia queda ahí ya en el Facebook por si las personas que no pudieron acompañarnos en vivo esta noche lo puedan ver en diferido. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, le agradecemos muchísimo al profesor Chao y también a Gracias. doña Katia Barrientos. Que tengan un feliz fin de semana. No sé si don Osvaldo de la Guardia, nuestro director, quiere dar unas palabritas de Palabra despedida. final. Ujú. No, igual, muy agradecido por la oportunidad y bueno, reiterarles que el ICAP es su casa también de igual forma y esperamos seguir intercambiando experiencias, conocimientos, fundamentalmente en el tema de lo que es gestión del conocimiento, que nosotros creemos que es vital para que se conozca realmente lo que es China y las Mm. oportunidades que tenemos nosotros, nuestros países a nivel de la región, como decía Andy también, de expandir nuestra mente y buscar oportunidades. Como se ha dicho, pues no podemos replicar la experiencia china, pero sí podemos buscar modelos que se adapten a nuestras realidades. Sí, muy agradecido, don Jimmy, y que tengan buena noche de toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Osvaldo, por acompañarnos, a Andy y al profesor Jean-Paul por acompañarnos esta noche, y también a Sharon, que nos hizo el comentario del libro y que le deseo mucho éxito en su pasantía en Costa Rica. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.